Saludos a todos los seguidoras del diario El Regional de Piura. Nuevamente con ustedes para comentar información importante del acontecer nacional y regional. Hoy, 28 de enero del año 2026, estaremos dando a conocer respecto al segundo conversatorio Hablemos sobre temas electorales, un espacio para dialogar y conocer más sobre las elecciones generales 2026, organizado por la Universidad de Piura. Los peruanas están debidamente informados que el próximo 12 de abril estarán concurriendo a las urnas para elegir al nuevo presidente y sus vicepresidentes, a 30 senadores nacionales, 30 senadores regionales, 130 diputados y representantes al Parlamento andino. En el evento, en el segundo conversatorio, hablemos sobre temas electorales. Si bien es cierto, es una temática ajustada a las circunstancias, también es verdad que su contenido trasciende el tema netamente electoral. Por ello que es de mucho interés conocer parte de las temáticas presentadas y desarrolladas por profesionales muy distinguidos de la Universidad de Piura. En una primera instancia, la doctora Genara Castillo, docente de esta casa de estudios, desarrolló el tema dilemas éticos en la era digital, credibilidad y confianza, aspectos que obviamente deben considerar y deben incorporar en su quehacer aquellos profesionales de la comunicación o del periodismo. En una segunda instancia, el magíster Arturo León consideró y desarrolló el tema manipulación y desinformación en las redes sociales, las fake news, el rol de los influencers y la fábrica de haters. Este tema sin duda trae novedad por considerar que las redes sociales se han convertido en un vehículo importante de información para peruanos y peruanas. Un tema a considerar no solamente en un proceso electoral, sino siempre, y que los periodistas deben de premunirse de elementos básicos como aquellas responsabilidades que implican difundir informaciones que no corresponden y también conocer a detalle la ley penal y la ley constitucional que determinan los campos de acción de esta profesión. Seguridad jurídica de los periodistas, el precio por decir la verdad, presiones políticas y económicas, amenazas y hostigamientos, querellas y cartas notariales. Este tema fue desarrollado con bastante versatilidad por el doctor Ronald Vilches. Merece ser escuchado y nosotros lo estaremos dando a conocer con la finalidad que ustedes sigan en detalle algunos aspectos que son fundamentales. Y el tema polémico de por sí, las encuestas de intención de voto. Dudas razonables en el contexto electoral. En este caso fue desarrollado por el doctor Fernando Guamán, un especialista en esta temática. Busca él explicaciones respecto al por qué, por ejemplo, las encuestas que se van difundiendo en el tiempo difieren con el resultado final. Él tiene su interpretación y merece seguir bastante de cerca sus postulados que llevan a concluir que existe la necesidad de una mayor fiscalización por parte del Jurado Nacional de Elecciones para estas empresas. Las ponencias de 15 minutos cada una de ellas, de la doctora Genara Castillo, del magíster Arturo León, del doctor Ronald Vilches y del doctor Fernando Guamán, las podemos escuchar en la siguiente entrega. Escuchemos. Les damos la más cordial bienvenida a la Universidad de Piura, tanto a quienes nos acompañan de manera presencial en este recinto, como a quienes se conectan de forma virtual desde Trujillo, Chiclayo, Tumbes y Lima. Sean todos bienvenidos al segundo conversatorio Hablemos sobre temas electorales.
Este es un espacio creado con el fin de promover el diálogo para compartir y aprender más sobre aspectos importantes de las elecciones generales 2026. Asimismo, buscamos que, con ayuda de nuestros especialistas y a través de ustedes, podamos contribuir a resolver algunas inquietudes de la ciudadanía, a la cual ustedes informan, orientan y sirven. Nos acompañan como panelistas Genara Castillo Córdoba, profesora de la Facultad de Humanidades y del PAC Escuela de Dirección de la Universidad de Piura. La doctora Genara Castillo es doctora en Filosofía y Letras, licenciada en Ciencias de la Educación y en Administración de Empresas. Ahora invitamos a la doctora Genara Castillo a desarrollar su exposición Dilemas éticos en la era digital, credibilidad y confianza. Recibimos a la doctora Genara con fuertes aplausos. En 15 minutos es muy pronto para poder abordar un tema tan profundo. Yo voy a pasar rápidamente las diapositivas y si hay alguna que les interesa sobre alguna pregunta al respecto, alguna duda, etcétera, algún comentario, encantado. Entonces, me han pedido que hable de los dilemas éticos de la prensa en la era digital y cómo eso tiene que ver con la credibilidad. En el marco del proceso electoral hay una oportunidad y hay un riesgo para los periodistas. Y la oportunidad es hacer crecer al 200% su credibilidad y ganarse la confianza. Pero también el riesgo es al revés, de perder lo único que tiene un periodista, digamos, en el plano profesional valioso, como es la credibilidad. Entonces, yo decía antes de que empezáramos, que en realidad el formato que es típico de estos conversatorios no da para mucho, que el curso de ética que yo doy son 56 horas y ahora hay 15 minutos. Entonces voy a reducir, digo, porque van a ver que todo está muy, pero que muy reducido. Entonces, la comunicación digital, como saben bien, ha cambiado la manera como ustedes se contactan con el público, porque la inmediatez y la incertidumbre es muy grande. O sea, digamos que caminan pisando huevos, como decimos, el argot popular, y estos dilemas ustedes los conocen, porque los viven en cada momento, es decir, la velocidad versus la precisión, es decir, que la inmediatez del hecho comunicativo para ustedes es casi una exigencia, digamos, natural. ¿Por qué? Porque la primicia es la primicia y entonces si yo me atraso se adelantan otros medios y sacan primero ellos, etc. Pero, como decimos antes, allí hay un riesgo, ¿no?, de pisar el palito o de perder esa credibilidad. Por eso el rigor, la precisión, ¿no?, para no desinformar, para no ceder a la presión que va a venir, que ya está viniendo de diferentes frentes. Y del, digamos así, de la preponderancia de los clics, ¿no? Entonces, la urgencia por publicar primero, sin sacrificar la verificación, es algo que hay que mirar con lupa, ¿no? Eso también tiene que ver con la adaptación al cambio,
que por el influjo de la IA tenemos todos, también la universidad. Ahora la gran revolución no solo ha llegado a la prensa, ha llegado a toda la vida. Estamos no en un cambio, no en una era de cambio, sino en un cambio de era, realmente. Entonces, claro, adaptarse sin perder la objetividad, que como decíamos es pieza valiosa para el patrimonio personal de un periodista y el ámbito profesional. Eso es todo un reto. Y ahí hay que combatir mucho las noticias falsas, como ya saben bien, comparando fuentes y no solo dos, y estar muy interesados por saber quién está detrás, exigir la verificación rigurosa de las fuentes, de los datos, algo que los algoritmos no siempre priorizan. O sea, aquí yo he llevado un diplomado para la Facultad de Ingeniería para ver cómo funciona la inteligencia artificial, y les puedo decir que los algoritmos son muy manipulables, pero muy manipulables. Y entonces ahí no hay que confiarse, ustedes no lo hacen, ya lo sé. Y luego la privacidad y la protección de fuentes, que ahora hablará uno, que tiene que ver con temas legales, ¿no? Y que se tocará después. Salud. Tenemos una responsabilidad que es la de informar lo más verazmente que podamos, porque eso une a una sociedad, y más en un contexto electoral donde la polarización es una característica. Entonces hay que intentar ser responsables y también tener una cierta independencia, porque la presión es grande y los retos se resumen en la responsabilidad. Gracias. Aquí se escucha mejor, ¿no? Entonces, pero si alguno se ha dormido, no lo despierten. Entonces, la verdad y el ejercicio profesional, eso dependemos de ustedes. Y el derecho a estar informados para poder decidir es algo bien importante, al que ustedes nos pueden facilitar mucho esa posibilidad de estar informados adecuadamente. Requiere, como ya hemos dicho, profesionalidad, rigor, verificación constante, tener en cuenta las granjas de bots, que hay un montón, ¿no? Y tratar de lograr esa independencia. Si eres activista, decirlo, ¿no? Disculpe, voy a hacer un disclaimer, ¿no? Yo he hecho el media training de tal candidato, en fin. Es decir, que ir a fondo. ¿A quién le interesa que esto salga, que esto se viralice, que esto se difunda? ¿Qué consecuencias trae consigo? Eso es responsabilidad. Ahora veremos las virtudes enseguida, que es en realidad el corazón de la ética, ¿no? Entonces, la verdad une, y la tarea de articuladores sociales, yo pienso que esta es la tarea del siglo XXI para los periodistas. He visto, nadie me lo ha contado, en esta misma universidad, distintas instituciones, una no sabe lo que hace la otra lo que hace la una. Y en la misma universidad, digo porque allá arriba está el rectorado, ya lo he dicho, los de comunicación no nos vemos más que en estos eventos. Y hay que articular, o sea, la tarea maravillosa y a la cual ustedes tienen que aportar es la articulación, la integración, que se escuche, que nos escuchemos con respeto, que, digamos así, no polaricemos, que integremos. Y ser conscientes que eso no es fácil, porque si no, es que damos por hecho y estamos poco prevenidos, digamos. Y como saben bien, la verdad tiene varios niveles
Uno es la verdad de la inteligencia. Estos son para los exalumnos, ¿no?, que recuerdan mis clases, que es el pensar con rigor. Y la verdad en el lenguaje, que es la coherencia entre lo que uno conoce y lo que dice con las palabras, porque se puede pensar una cosa y decir una distinta. Y la verdad en la conducta, que es la no hipocresía. Es tengo una cara para tal, tengo otra cara para tal, según los intereses que estén en juego. Bueno, las declaraciones de periodistas las voy a saltar porque, entonces, eso no se improvisa. O sea, esa profesionalidad, esa defensa de la verdad, eso no se improvisa, no sale con un chasquido de los dedos. Eso se ejercita. Por eso buscaba en la infografía una foto y encontré, ¿no?, la de alguien entrenando. Eso se entrena, porque si no, caemos en el sesgo, caemos en la presión, caemos en la inmediatez. Entonces, la manera de protegernos es teniendo lo que Aristóteles llamaba esa segunda naturaleza, ¿no?, porque los hábitos transforman nuestra naturaleza. Y esas son las virtudes éticas que van a la estructura interna de nosotros. Ahora, por ejemplo, los empresarios tienen digamos, un tema que no los deja dormir, que es la incertidumbre, empezando por quién va a ganar las elecciones en pocos meses. Entonces, ¿qué están haciendo las escuelas de dirección de muchísimos países? Como lo externo está tan incierto, entonces vamos a la persona. Y hay un montón de cursos de management a los propios interiores, es decir, hacen como fortalecimiento de la estructura interna de quien va a tomar decisiones. Es como nosotros, si sabemos que hay COVID fuera, ¿qué hacemos? Nos alimentamos bien y nos protegemos. Es decir, eso es la ética. La ética no se reduce a un código, se está haciendo un código en el ámbito de la prensa, en el ámbito digital específicamente, pero no se reduce a un código. La ética tiene que ver con nuestras facultades, nuestra estructura interna, y esta es la cibernética de la acción humana, que, como saben, cada facultad se reconfigura al momento en que uno actúa. Por ejemplo, en este momento yo estoy compartiéndoles esto a ustedes, que es la acción que yo estoy realizando. Al terminar, mis facultades estarán distintas, dependiendo de cuál sea mi intención, de cómo me haya esforzado para hacer lo mejor que pueda y sepa. Y eso se realiza en cada uno de nosotros siempre. En un periodista, si la acción de decir la verdad, de ser riguroso en las fuentes, de ser justo, etc., en cada uno de los momentos en que tiene oportunidad le arroja como resultado una F', una reconfiguración, por eso se llama cibernética. Y esto es lo que los líderes están ahora, los serios, que toman decisiones que involucran a millones de personas, están volviendo a eso, a esto que descubrió Aristóteles. ¿Por qué? Porque si no, el problema no está fuera, está dentro de la persona, del líder de opinión, del periodista, ustedes, del empresario, del directivo, etc. Entonces, para terminar, porque tenemos ya poco tiempo, estas son las virtudes éticas básicas, pero hay 50 y pico, ¿no? Un año me pidieron que escriba algo y a mí si me piden yo procuro, ¿no? Y salieron 50 y pico, ahí hay solo unas cuantas, específicamente la fortaleza, la prudencia para pedir, para buscar información, para pedir consejo, para pensar, el respeto. ¿Por qué? Porque no se puede confundir las acciones con la persona. Como decimos en el Perú, una cosa es el pecado, otra el pecador.
aunque te encuentres con un candidato que sea literalmente un terrorista, tú no lo puedes agredir, no lo puedes despreciar, ¿no? Eso es diferente, sus acciones son malas, hay que decirlo, pero la persona es la persona, o sea, ¿no? La dignidad de cada persona es, bueno, hay el método de Católico, que es como muy conocido, ¿no? En lugar, no te enfades, no te molestes, no eches leña al fuego, echa luz, ¿no? Bueno, en fin. Y la finalidad de todo esto es orientar al auténtico crecimiento de las personas, de la sociedad, integrar, como hemos dicho, y lo único que conecta realmente y de manera consistente en una sociedad son los valores éticos. Entonces hay que abonar para la sociedad que le vamos a dejar a nuestros hijos, o a los hijos de nuestros hijos, con valores como la justicia, la solidaridad y la amistad. Bueno, he tratado de cumplir exactamente el tiempo. Muchas gracias por la fineza de su atención, trataré de merecérmela. A continuación, el profesor Arturo León expondrá la manipulación y desinformación en las redes sociales, las fake news, influencers y fábrica de haters. Los fuertes aplausos. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias. Vamos a avanzar también un poquito rápido porque tenemos poco tiempo todos. Y lo primero de lo que yo les quería hablar era sobre los conceptos. Hay que tener en claro algunos conceptos cuando hablamos de desinformación. Porque a veces los periodistas y las personas, pero en general cuando estamos hablando ahora de medios de comunicación, muchas veces caemos en desinformar pero sin intención. Hay varios ejemplos que se podrían mencionar, ¿no? Muchas veces uno puede caer en publicar una noticia o compartir una noticia que es falsa, pero lo hace por error. Eso de ahí no es desinformación, eso es misinformation, ¿no? En términos anglosajón, misinformation. Una noticia falsa, una información falsa, pero que se compartió sin la intención de hacer daño. La desinformación sí es la producción o el querer compartir o el querer transmitir una información falsa con la intención de hacer daño. Y la malinformación es información real, no falsa, información real, pero que también se utiliza con un objetivo, con una finalidad de hacer daño, de generar, por ejemplo, cambiar el contexto de algunas cosas o dañar a en este caso, algún candidato que por ahí lo está haciendo bien con información real, pero quizá ya descontextualizada, ¿no? Y la manipulación, cuando hablamos de manipulación, ya hablamos más de un sistema más grande en el cual se busca desacreditar, en este caso puede ser pues, a una persona, ¿no? O también puede ser ideas. Las noticias falsas, este es un estudio del MIT, son 70% más, hay más probabilidad, 70% más probabilidad de ser compartida en las redes sociales. ¿Por qué? Usualmente porque las noticias falsas apelan a emociones intensas, ¿no? Y también porque, creo que lo mencionó también la doctora Genara, los algoritmos nos llevan muchas veces a que estemos recibiendo noticias falsas constantemente, ¿no? Si es que las consumimos también, obviamente. Entonces, y usualmente se vende como contenido novedoso, ¿no? O muy emotivo también, que genera un engagement muy rápido, o sea, muchos compartidos, muchos comentarios, ¿no? Mucha gente lo viraliza.
Y además, no sé si han escuchado esto también, pero el efecto de la cámara de eco, ¿no? O sea, nosotros en nuestras redes sociales, la información que nos aparece es diferente para todos nosotros y muchas veces nos quedamos con eso que siempre nos aparece y nos mantenemos siempre en una cámara de la cual no podemos salir. Bueno, algunos datos de por qué es importante hablar de esto, porque ya la gente está leyendo noticias en las redes sociales. Cada vez, lamentablemente, ingresan menos a un link y a leer hasta el punto final, ¿no? La vez pasada conversaba con un periodista y decía, ahora, ¿cuándo habrá sido la última vez que leyeron mi punto final, ¿no? Es que es cierto. Lamentablemente, pues ahora también las personas no leen, sino escanean, ¿no? También deben haber escuchado ese término. Entonces es importante estar en las redes sociales, sobre todo dar buena información, ¿no? Algunas señales de alerta, ¿no? para avanzar, digamos. ¿Y por qué pongo esto? Porque, como les digo, los mismos periodistas a veces caemos en la torpeza, no sé cómo decirlo, de compartir algo falso, ¿no? O sea, el ejemplo que quizás todos recordemos es la Conmebol supuestamente sacó un comunicado de que Alianza iba a pasar a semifinales directamente y era falso. Lo publicó el Comercio, Infobae, la República, luego lo borraron. Lo publicaron todos porque parecía que el comunicado era oficial. Entonces, señales de alerta, titulares extremos, ¿no? Titulares extremos, señal de alerta. Fuentes opacas, ¿no? También fuentes no muy claras. Imágenes y videos sin contexto o que por ahí parecen que se lo hubiera hecho la IA también. Falta de pruebas, ¿no? Y muchas cuentas también que repiten lo mismo. A veces, cuando uno hace una búsqueda sencilla en Twitter, en cualquier otra red social, y quiere encontrar una información falsa, es muy fácil detectarlo porque mucha gente lo está compartiendo. Y eso es otra cosa que es la granja de bots o la fábrica de haters, ¿no? Que se puede detectar rápidamente. Luego están los news influencers, ¿no? O sea, los influencers que nos dan noticias o comparten noticias. No son malos, o sea, no necesariamente son malos, ¿no? Y aunque muchos no son periodistas, tampoco es que tengamos que enterrarlos, ¿no? Pero lo que quiero mencionar acá es que ya los usuarios se informan a través de los influencers. Ya no siguen las cuentas de los medios, sino que van donde un influencer y esperan que el influencer informe. Pero ¿qué pasa con eso? Que muchas veces el influencer puede haber recibido un pago para dar esa información, puede estar amarrado con alguna idea política, en fin, o sea, no sabemos realmente la procedencia o, mejor dicho, la intención real de esa información que nos da el influencer, o el news influencer, como se le llama ahora también en el mundo académico. Entonces, ¿qué debemos preguntarnos cuando vemos que los influencers están dando información? ¿Este creador gana dinero por lo que comparte o por el contenido que está creando? ¿Cita fuentes primarias? A veces no nos damos cuenta porque le creemos al influencer, pero ni siquiera dan fuentes. Y nos dan información que uno la cree, pues, porque lo dicen bonito y no saben, tienen buen storytelling, en fin, o sea, no dan fuentes. Y así es como se comparte mucha de la información falsa. ¿Alguna vez han corregido errores públicamente? Otra forma de ver si realmente tenemos que seguir esa persona o no. Y tenemos que saber también diferenciar entre hechos y opinión. Muchas veces nos llenan de opinión y no nos están dando ningún hecho, no nos están dando ningún dato, no nos están citando ninguna fuente. Y lo creemos. Las fábricas de haters, bueno, creo que no es muy difícil explicar qué cosa es, ¿no? Pero hay formas de identificarlas, digamos, ¿no? Es cuando alguna persona en Twitter, candidato, estamos hablando de temas electorales, un candidato publica algo e inmediatamente 3, 4 personas, 5 personas, 10 personas empiezan a criticarlo, ¿no? Y más o menos con las mismas palabras o con la misma intención o lo descalifican de alguna manera. Es alucinante, la verdad es alucinante. Yo no sé si acá sea tan fuerte como en otros países, pero sí es alucinante cómo es que operan y cómo funcionan, ¿no? Y además la gente lee mucho los comentarios, nosotros leemos mucho los comentarios. Entonces,
¿Qué buscan estas fábricas de haters? Amplificar los mensajes, estos mensajes o las cosas que ellos quieren dar a conocer lleguen a más personas, intimidar o silenciar, distorsionar la información, ¿no? Atacar reputaciones, evidentemente. Bueno, algunos ejemplos y datos que les pongo por ahí, pero vamos avanzando. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Oleada de respuestas, lo que les decía, ¿no? Oleada de respuestas, sobre todo en X se ve mucho esto, ¿no? En Twitter. Denuncias masivas para bajar las cuentas, también pasa mucho, ¿no? Publicar datos personales, la mala información también. Cuentas clon. ¿Y qué efecto tiene, no? Ya lo hablamos, ¿no? Silenciar voces, polarizar, desviar la agenda, normalizar el odio. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Bien, entonces yo también quería, ya me quedan 5 minutitos, traer como algunas herramientas, podríamos decirle, como qué hacer frente a la desinformación. Uno, para no caer, ¿no? Sobre todo para no caer, porque nosotros mismos los periodistas podemos caer. Entonces, por ejemplo, un método que está estudiado académicamente es este, ¿no? El método SIFT, ¿no? Lo primero es, dice, stop, pausa. O sea, lo que pasa es que vivimos en un mundo tan acelerado que nos llegan a veces las cosas. Fue lo que pasó con el comunicado este de la Conmebol, y queremos publicar tan rápido, ¿no? También porque como la competencia es súper grande y ahora los medios no son solo páginas web, sino también redes sociales en sí mismas, y queremos ser los primeros en publicar, caemos en dar por algo, en dar una información falsa, ¿no? Entonces lo primero es pausa, ¿no? En realidad es un consejo para la vida, ¿no? En realidad, pero pausa, ¿no? Detenerse un ratito a ver de dónde viene esta información, ¿no? Y lo segundo es investigar la fuente, o sea, no la fuente que se menciona en esa información, sino la fuente, o sea, quién ha publicado esa información. ¿Es alguien real? ¿Existe? ¿Tiene un medio? No sé, pues tiene alguna identidad corroborada, verificada, etcétera, ¿no? Lo tercero es, busca otra cobertura sobre el tema. Si existe otra cobertura, si hay otro medio que también ha ido al lugar de los hechos, si tienes algún colega que está por ahí, preguntar. Todos tenemos ahora grupos de WhatsApp y comunicados. Y lo segundo es, rastrea hasta llegar a la fuente original, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, mucha desinformación son videos sacados de contexto. Entonces, por ejemplo, videos del 2000 y los publican como si fueran de ahora. Y no es difícil identificar eso. Tú entras a Google Lens, es una herramienta, le das el video y Google Lens te dice que este video es la primera vez que se publicó fue en el 2020. Entonces, ya rastreaste, hiciste ese ejercicio, que te va a tomar unos minutos, pero hiciste ese ejercicio de rastrear para saber si efectivamente ese video o esa imagen es de ahora o no es de ahora. Luego hay otras cosas que evidentemente son difíciles de hacer, ¿no? Porque la IA cada vez se perfecciona más, pero hay algunas herramientas que se pueden usar. Y bueno, y este tema también que me parece interesante, que es la lectura lateral, ¿no? O sea, busca qué dicen, o sea, nunca, a ver, se me ha ido bien la frase, pero creo que la frase es como, el periodista tiene que dudar de todo, ¿no? O sea, dudemos de todo, siempre, no nos dejamos llevar por las redes sociales. Abrir otra pestaña y buscar. Nos va a quitar unos minutitos, sí, pero está bien hacerlo. Bueno, algunas ideas que nos podemos llevar ya como cierre. La desinformación no solo es contenido, es coordinación, más incentivo, más distribución. Sí, porque, como les decía, tiene una intención clara de hacer daño, de desprestigiar, de silenciar, de cambiar, de distorsionar. Y muchas veces esto viene acompañado de todo un equipo, ¿no? De toda una plataforma, de varias personas que están detrás de eso, ¿no? Lo viral suele premiar la novedad de la emoción, por eso la pausa es una defensa real. Lo mismo que hemos venido hablando, ¿no? O sea, algo que se hace viral usualmente es porque nos ha causado un impacto emotivo fuerte, ¿no? Claro, y a veces pueden ser noticias falsas, entonces
una pausa nunca viene mal y tratar de verificar si evidentemente esa información es real o no es real. Los influencers informan a audiencias masivas. Pedir fuentes no es odio, es sí, tal cual. De verdad, yo a veces he caído, o sea, he caído en el sentido que me he creído lo que me ha dicho el influencer, pero luego al revisar la información o pasarla por algún grupo es como que, oye, pero no hay ninguna fuente, no cita a nadie, pero lo dice de tal forma que uno lo cree. Las fábricas de haters buscan elevar el costo de hablar, responden con proceso, no con pelea. Y finalmente el tema de estas dos herramientas muy sencillas, el SIFT y la lectura lateral, que nos viene bien hacerlo. Yo sé que a veces cuesta el ritmo muy rápido del trabajo, más en el periodismo. Sé lo que es tener que generar mucho contenido y hay que recordarlo, ¿no? Hay que tenerlo presente, que tenemos que tomar una pausa y ver las cosas desde otro punto de vista. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Ahora invitamos al doctor Vilches a abordar el tema seguridad jurídica de los periodistas, el precio por decir la verdad, presiones políticas y económicas, amenazas y hostigamiento, querellas y cartas notariales. Lo recibimos con fuertes aplausos. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Es para mí un honor compartir la mesa con el profesor Esudet, a Fernando, que hace tiempo que no lo veía y que hemos compartido incluso en tiempos de la estancia doctoral. También para mí es un honor estar en este conversatorio sobre temas electorales y compartir sobre seguridad jurídica de los periodistas desde un ámbito penal, que es el que me dedico. Antes de entrar al fondo de la cuestión, permítame una confesión. Siempre me ha llamado la atención la relación que puede existir, o de hecho que existe, entre los abogados y los periodistas. Soy un convencido de que en comunicación debería, perdonen si lo hay, no lo sé, debería existir un curso de derecho para periodistas, pero con corte constitucional y penal. Lo primero, porque están en juego las libertades de expresión, de intimidad, información, honor. Y lo segundo, lo penal, porque debemos de saber hasta dónde se puede ir sin tener detrás una condena penal de muchos, pocos años, pero que termine en prisión. No me malentiendan, no he dicho para saber hasta dónde se puede ir sin que nos denuncien, no, he dicho que no se pueda ir sin recibir una condena. ¿Y esto por qué? Es que en nuestro país ahora mismo nos pueden denunciar por cualquier cosa. De hecho, yo puedo ir ahora mismo a la policía y denunciar a cualquiera de ustedes por cualquier delito que fuera. Claro, lo que pasa es que en nuestro país, ustedes seguramente habrán visto, si les ha pasado o conocen a algún familiar que ha pasado por esta situación, que se ha visto denunciado, esto genera una serie de emociones, de situaciones, de penas, de preocupaciones. ¿Sería lo ideal que en nuestro país se sancionara a ese abogado que firma cualquier denuncia? Sí, sería un tema interesante, pero claramente nos llevaría por un derrotero completamente alejado de lo que aquí nos interesa. De lo que yo les quiero hablar es de aquello que no debemos de hacer para que no nos condenen penalmente. Ojo, insisto, no para que no nos denuncien, porque la posibilidad de que nos denuncien existe, siempre, sino para que no nos condenen, penalmente. Antes de entrar en esto, yo quiero visitar un escenario, el que diríamos un escenario ideal, pero ideal para que nos sancionen penalmente. Bien, y lo voy a formular únicamente sobre la base de 3 casos. Algunos de estos ya han sido mencionados por Arturo y por la doctora Genara. El primero, escenario ideal para que nos condenen. El primero, utilizar nuestra posición como periodistas, que tenemos una columna, un espacio, para insultar, para ofender a un funcionario público o a alguien que no lo sea. Por ejemplo, este es
el caso paradigmático que representa esto es el caso de Magali Medina. Segundo escenario, afirmar como si fueran ciertas determinadas acusaciones penales. El caso reciente, casos sodalicios. Y en tercer lugar, compartir, por ejemplo, en su programa de radio o de televisión, un reportaje con información que no han corroborado. Esto conecta muy bien con lo que nos decía el profesor Arturo. Pero aquí la cuestión está en que, desde el punto de vista penal, no vale escudarse con el pero yo solo lo reproduje. No, esto tiene incidencia penal. De hecho, tanta que aquí nosotros podemos mencionar como ejemplo el reportaje Plata con Cancha. Sé que nosotros sabemos en general de que no todo vale, lo sabemos, y también sabemos que el colocar la palabra presunto o presuntamente no es un escudo que nos salva de todo, ¿no? Y también sabemos que el fin justifica los medios. Esto lo sabemos. Si estuviéramos en una clase de Derecho, en la Facultad de Derecho, lo que seguiría es analizar con detalle cada uno de estos escenarios que les he mencionado y dar cuenta de los matices, de los roles, como jueces, como fiscales, como abogados defensores. Pero una sesión como esta corresponde más bien saltar a un terreno positivo. ¿Qué hacer si no quiero ser condenado penalmente? Es evidente que vamos a concentrarnos en un contexto de actuación de un periodista en ejercicio y los posibles caminos que debido a su práctica podrían devenir en una conducta con apariencia penal. Y por eso dejaremos de lado, porque suponen otras variables y otros contextos, la comisión de homicidios, robos, secuestros, en fin. En esta línea entonces conviene preguntarnos o dar cuenta de lo siguiente. Informar no supone violar la intimidad, ni a toda costa. Sin necesidad de entrar en tecnicismos jurídicos, esto lo sabemos porque incluso se distingue entre un matiz público, por ejemplo, de ese funcionario público, y un matiz privado. En segundo lugar, el expresarse y describir un hecho o una persona no supone que usemos ineludiblemente calificativos negativos, ni directos ni velados. Pero, y aquí viene la pregunta, ¿qué sucede si así lo he hecho? Si he informado excediendo, si he expresado insultando o incluso he realizado mi conducta conforme, pero igual me han denunciado. En este caso conviene precisar lo siguiente, desde el punto de vista técnico, penal. Podrían ser denunciados, técnicamente la palabra es querellados, por injuria, por calumnia o por difamación. Podríamos encontrarnos en un proceso, insisto, técnicamente se conoce como querella. Y en la querella hay una particularidad. Es un proceso privado en donde no existe el fiscal, donde no interviene el fiscal. En este caso, el querellante, es decir, el que se ha sentido ofendido, es el que tiene que dar cuenta de toda la información, de quién lo ha hecho, cómo lo ha hecho, cuándo lo ha hecho, y determinar la valoración jurídica. Esto es la querella. ¿Qué es una injuria? Una injuria es ofender o ultrajar a través de gestos, palabras o vías de hecho. ¿Qué es una calumnia? Calumnia es atribuir falsamente a otro la comisión de un delito. ¿Y qué cosa es difamar? La difamación supone atribuir a una persona un hecho, una cualidad o una característica frente a varias personas, reunidas o separadas, pero de tal manera que se pueda afectar su reputación. En nuestro país además encontramos una particularidad, y es que encontramos la posibilidad de que la difamación tenga una pena mayor. ¿Cuándo? Cuando se atribuye falsamente a otro un delito, pero se hace a través de varias personas. O también existe otra modalidad de difamación agravada, cuando esta difamación, es decir, esta atribución de esta cualidad, de esta característica o de esta conducta que afecta a la reputación, se hace a través de un medio de comunicación. Las penas, me preguntarán ustedes, las penas, ¿cómo son? ¿Son bajas? Pues sí, son relativamente bajas. No superan los 5 años. Pero el hecho de que no superen los 5 años no significa que no nos veremos inmersos en todo este proceso, en todo este viacrucis de ser denunciado, capacitarse o por lo menos contratar a un abogado, asesorarse y ver cómo se denuncia. También en nuestro país, tengo que mencionarlo, existen casos en donde, pese a que se han dado ofensas, en nuestro sistema jurídico penal se considera que esto no se castiga, no se sanciona.
se reconocen expresamente 3 casos. Pero ojo, estos 3 casos se reconocen expresamente en la ley. No es porque a mí me parezca, no es porque al juez le parezca, no. En la ley expresamente se establecen 3 casos en donde, aunque estemos hablando de ofensas, no se van a castigar. Primera, se hace referencia a las críticas científicas, artísticas, literarias. Seguramente ustedes han encontrado muchas veces en algún libro, en alguna recensión, en donde un autor está publicando un artículo y en una nota al pie dice: a propósito de este tema, me he encontrado que el autor fulano de tal, en el libro tal, dice esta cosa. ¡Qué barbaridad! ¡Qué bruto lo que dice! Está mal, ¿no? Lo dice, sí, lo dice dentro de un contexto jurídico, lo dice dentro de un contexto técnico, y según este sistema, pues esta persona se está expresando dentro de una línea científica, no podrá ser sancionado por delito contra el honor. Existe un segundo camino, o existe una segunda situación que evita el castigo penal. Cuando nos encontramos, dice la ley, cuando nos encontramos frente al juez y en el calor del debate, los insultos que se profieran en las partes o los abogados no serán sancionados. Y finalmente también se reconoce la posibilidad de que cuando un funcionario público da una opinión desfavorable, imagínense, viene a Piura el político encargado o el funcionario público encargado de tal y encuentra una obra y dice: pues esta obra está totalmente descuidada, pero no solo descuidada, sino que está con papeles, con cáscara de plátano. Estos ciudadanos, estos pobladores son unos cochinos, ¿no? Claro, diríamos: caray, me está insultando, ¿no? Me está diciendo que ya. Pero el tema es que la ley se permite o establece específicamente que si un funcionario, ojo, un funcionario en ejercicio de sus funciones realiza una opinión desfavorable, esto no será considerado como delito. Esto es importante mencionarlo, esto es importante tenerlo en cuenta, porque además existe otra figura con la que suele confundirse estos supuestos atípicos con la figura de la excepción de la verdad. La figura de la excepción de la verdad que existe y solo se aplica cuando estamos frente al delito de difamación. Pero para quedarme dentro del tiempo que me han dado, dentro de este contexto quiero concentrarme más bien en una situación especial, la relación entre el honor, la información y la expresión, la libertad de información y de expresión. Conviene señalar que el derecho de información y la libertad de expresión pueden justificar injerencias en el honor ajeno. Por eso será necesario analizar el ámbito en el que recaen las frases consideradas ofensivas, los requisitos para el ejercicio de ambos derechos y, por supuesto, la calidad de las aludidas expresiones. Esto que les estoy diciendo ha venido también siendo sostenido por el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional ha dicho que se debe diferenciar entre la libertad de información y la libertad de expresión. Concretamente ha dicho el Tribunal Constitucional que se puede diferenciar atendiendo al objeto de protección. Dice: en el caso de la libertad de información, el objeto son los hechos. Y en el caso de la libertad de expresión, son los juicios y las opiniones. El Tribunal Constitucional no se queda aquí, sino que dice que también es posible establecer un segundo criterio de distinción, atendiendo a los límites distintos a los que se encuentra cada libertad. Por ejemplo, en el caso de la libertad de expresión no está sujeta al test de veracidad, a diferencia de lo que sucede con la libertad de información. La Corte Suprema, es decir, el Poder Judicial, también sostiene esta distinción. Específicamente sostiene que el honor es no solo un derecho fundamental, sino también un límite especial para las libertades de expresión y la libertad de información. Pero la Corte Suprema va más allá y no se queda solo con esto, sino que nos dice: es importante que nosotros entonces nos demos cuenta o tengamos claro cuándo podemos estar hablando de un legítimo ejercicio de la libertad de expresión o un legítimo ejercicio de la libertad de información que pesa sobre el honor. En este caso, la Corte Suprema nos ha dicho lo siguiente, que debemos tener en cuenta un juicio ponderativo. Este juicio ponderativo dice que observe las circunstancias concretas, en primer lugar. En segundo lugar, que permita determinar la conducta que atenta contra el honor.
y dar cuenta así para ver qué procede, si la libertad o la expresión. Si nosotros nos quedamos aquí, hablar de un juicio ponderativo podría ser no solo muy amplio, sino que podría darnos cierto margen de inseguridad. Y para no hacerlo, o para no dejarlo así abierto, la Corte Suprema nos dice, es importante que nosotros miremos que el juicio ponderativo se manifiesta sobre la base de tres cuestiones. La primera, analizar el ámbito sobre el que recaen las frases consideradas ofensivas. La segunda, verificar los requisitos del ejercicio de ambos derechos. Y en tercer lugar, analizar la calidad, o falsedad o no, de las aludidas expresiones. Así, respecto a la primera situación, es decir, analizar el ámbito sobre el que recaen las frases, dice la Corte Suprema, se sostiene que la naturaleza pública de las libertades de expresión y de información exige que las expresiones incidan en la esfera pública y no en la intimidad de las personas ni de quienes guardan una estrecha vinculación familiar. En cuanto al segundo, es decir, verificar los requisitos del ejercicio de estos derechos, la Corte Suprema dice, se debe respetar el contenido esencial de la actividad. Por eso, no están amparadas las frases objetiva y formalmente injuriosas. No están permitidas los insultos o las insinuaciones insidiosas y vejaciones con independencia de su veracidad o corrección de los juicios de valor. En pro del ejercicio de la libertad de información, continúa la Corte Suprema, y expresión, está permitido que se realice una evaluación personal desfavorable de la conducta. Pero lo que no está es emplear calificativos que, apreciados en su significado usual y en su contexto, evidencian menosprecio y animosidad. Finalmente, en cuanto a la tercera, es decir, analizar la calidad de las aludidas expresiones, la Corte Suprema dice que el derecho de información requiere la concurrencia de la veracidad y de la información que se profiere. Por eso, no primaría el derecho de información sobre el honor si el autor no dice o escribe verdad, o no se preocupa por comprobar en qué es verdad. ¿Se acuerdan? Esto de, no importa que lo reproduzco, yo lo tomé así. Ojo, no se trata de una verdad inobjetable o incontestable, sino más bien de una actitud adecuada de quien informa en la búsqueda de la verdad. Por el contrario, en el caso de la libertad de expresión, las opiniones o juicios de valor son, evidentemente, imposibles de probar. Por eso, el elemento ponderativo que corresponde está vinculado al principio de proporcionalidad, en cuya virtud el análisis está centrado en determinar el interés público de las frases cuestionadas y la presencia o no de expresiones ineludiblemente ultrajantes o ofensivas. Para finalizar mi intervención, yo deseo dejar a consideración de todos la siguiente estructura. Primero, todos estamos expuestos a ser denunciados, pero esto no significa que acabe en una condena penal. Segundo, es importante conocer los límites de la puesta en marcha del sistema penal, conocer las características de los delitos contra la intimidad, de los delitos contra el honor. En tercer lugar, y esto va a parecer que me estoy autopromocionando, pero no, es necesario el asesoramiento legal, es esencial. Y en último, en los tiempos de especial sensibilidad como los que vivimos, conviene establecer una estrategia, protocolos sobre los que se puede y se tiene que hacer y hasta dónde se puede hacer. Muchas gracias. Qué gusto poderlos ver a algunos de ustedes que los conozco personalmente en un espacio como el que nos congrega el día de hoy. Además también acompañado de amigos, ¿no? y maestros. También me encontré con la profesora Genara trabajando en el mismo sitio después de mucho tiempo, ¿no? Bien, vamos a conversar sobre un tema que nos invoca especialmente si somos esos profesionales que vamos a contribuir a esa articulación del diálogo social, ¿no? Y dentro de todos los elementos que la población toma en cuenta para decidir entre 36 alternativas por quién votar, ¿no? Uno de los elementos que toma en consideración es efectivamente lo que nos presentan las encuestas de intención de voto. Entonces vamos a intentar en 15 minutos hablar fundamentalmente sobre
la problemática a la que asistimos nosotros como país respecto a la credibilidad o no de los números y los resultados que nos alcanzan estas encuestas de intención de voto. Y para poder hablar sobre estas dudas razonables que les voy a plantear, ¿no?, quiero mostrar brevemente, tengo algunas imágenes, de cómo se dieron esos resultados en la elección anterior, en el año 2021. Esto pasaba en diciembre, ¿no? George Forsyth, ¿no?, encabezaba las encuestas de intención de voto, ¿no? Si vamos hacia enero, ¿no?, vemos que hablábamos ya no de solamente George Forsyth, sino que empezábamos ya a ver la aparición de Lionel Lescano, me parecía Verónica Mendoza también a la cabeza de las encuestas de intención de voto. Vamos al 17 de enero y sigue George Forsyth, empieza a subir Keiko Fujimori. El 28 de febrero, Lionel Lescano aparece en primer lugar, Verónica Mendoza, un empate técnico con Forsyth, Keiko Fujimori y López Aliaga aparecen en cuarto y quinto lugar respectivamente. 14 de febrero, Lescano y Forsyth empiezan a encabezar la intención de voto. 14 de marzo, esto es a un mes de la elección presidencial, estaba claro que Lionel Lescano encabezaba las encuestas de intención de voto, seguido por Forsyth, López Aliaga, Keiko Fujimori y Verónica Mendoza. Y a 7 días de la elección, esta era la foto. Esta era la foto, como ustedes pueden ver, ¿no? Lionel Lescano, Hernando de Soto, Verónica Mendoza, Forsyth, Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga. Pero esta foto la quiero ver un poco más, porque esta es la portada de Diario El Comercio. Pero veré un poco lo que es, quién es el que sigue, ¿no?, en esta fotografía del momento, y esta es la fotografía completa, ¿no? Lescano, De Soto, Verónica Mendoza, Forsyth, Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y Pedro Castillo. Esta es la foto a la semana anterior. Entonces, la última encuesta que se puede publicar según el reglamento electoral de encuestas vigente en ese momento, que es el reglamento del año 2020. ¿Qué es lo curioso de esto? Que si ustedes pueden ver, vamos a ver este ejercicio ahora, quiero que vean los tres últimos. Los tres últimos aparecen en orden inversamente, ¿no?, inverso en el resultado. El último aparece primero. Entonces, esto ya lo conocemos, esto nos sirve para recordar. Entonces, por lo tanto, ¿qué está pasando? ¿Podemos confiar en las encuestas de opinión pública? ¿Son estos unos instrumentos que están sujetos a la manipulación? ¿Cómo es posible que tengamos en un mismo momento empresas encuestadoras con resultados distintos? ¿Cómo es posible que al mismo tiempo esto no corresponda con sanciones por parte del Jurado Nacional de Elecciones respecto al comportamiento de las encuestas de intención de voto? Así que me parece que estamos en un escenario en el cual nos toca hacernos estas preguntas y ver qué es lo que está pasando. Cuando acabó el proceso electoral y hubo estos resultados, ¿no?, los que son, y ustedes son gente del mundo de la prensa, saben muy bien que la última medición, que es la que se publica finalmente a boca de urna, es una medición que se conoce el día jueves y que no se publica. Y que algunos medios de comunicación, los periodistas en general, ¿no?, si estamos los periodistas, ¿no?, yo no estoy realmente en un medio de comunicación, pero tengo contacto con muchos periodistas, también tengo la información el jueves, y tú dices, aquí hay algo que efectivamente va a pasar, pero que va a generar una conversación, por lo menos en el ámbito académico, de lo que dedicamos a la opinión pública, de qué está pasando con estos termómetros sociales, si podemos confiar o no, y qué tanto realmente orientan a la toma de decisiones. Y en ese momento, un medio de comunicación, cuando ya se dio la elección, me pregunta, profesor, entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no aparece, ¿no? Entonces, yo creo que para poder responder a esto, de cuáles pueden ser las causas de este comportamiento que estamos viendo en las encuestas de intención de voto, creo que es importante que entendamos, ¿no?,
lo que he planteado en este slide, que es cómo se explican los cambios de opinión registrados en las encuestas. Porque si nosotros entendemos cómo se hace cambio de opinión, podemos entender si ese comportamiento es orgánico o es un comportamiento sospechoso. Y digo sospechoso porque no tenemos prueba fidedigna de que realmente, tengo un abogado aquí más al lado, de que nos puedan, seguro nos podrán denunciar, pero hay que cuidarnos de que no tengamos ninguna condena, ¿no? No tenemos pruebas fidedignas de que haya alguna motivación perversa detrás de estos resultados, pero sí podemos plantear estas dudas razonables. ¿Cómo se da el cambio de opinión? Hay que entender, y esto se ha estudiado en el ámbito de la opinión pública de los años 80 en adelante, los efectos de las encuestas. Y la realidad es que la encuesta como tal no tiene un efecto en la decisión de las personas. Lo que tiene un efecto en la decisión de las personas es la conversación que genera la encuesta. Me explico. Y probablemente me entenderán porque todos lo hemos vivido. Yo cuando voy de visita a la casa de mis tías abuelas, ellas me hacen la siguiente pregunta. Fernando, ¿quién va ganando? No sé si ustedes le han hecho esta pregunta. ¿Por quién hay que votar? ¿Quiénes van ganando? ¿Qué cosa quiere decir esto? Que las personas, como mis tías, como mi madre, como mi abuela, como las personas que van al mercado, no tienen acceso directamente a la encuesta, pero sí tienen acceso a la conversación que genera la encuesta. Por lo tanto, las variaciones de tendencia son en realidad variaciones del efecto de conversación. Por lo tanto, si un cambio de tendencia es variación en el efecto de la conversación, esos cambios de tendencia nunca son bruscos, salvo que haya un hecho disruptivo que marque la agenda de tal modo que la opinión pueda generar un cambio brusco. Por ejemplo, si a un candidato presidencial aparece un video donde está involucrado en un hecho delictivo, por ejemplo, asesinando a alguien o disparando a alguien, esa noticia tiene tal efecto que puede generar un cambio en la intención de voto. Pero si no hay un hecho disruptivo de una magnitud política como la que acabo de mencionar, los cambios en las encuestas no son radicales, son orgánicos. Por eso que ustedes verán candidatos que van subiendo y candidatos que van bajando. Pero es un cambio paulatino. La pregunta que tendríamos que hacernos es: ¿qué hecho disruptivo hemos vivido en la última semana de la elección para que Forsyth y Lescano desaparezcan? Si ustedes recuerdan bien, no hemos vivido hecho disruptivo. El otro argumento que nos puede ayudar a entender cómo es que hay resultados que no se pueden registrar en las encuestas de opinión es el famoso efecto espiral de silencio. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que hay personas que votan por un candidato, pero que finalmente no manifiestan esta opinión por el candidato. Y eso podría explicar por qué hay un voto oculto de determinados candidatos que tienen ciertas características, fundamentalmente la característica de la corrección política. Esto quiere decir, hay candidatos que tienen un bolsón electoral que no manifiesta públicamente esa elección o esa decisión política o esa preferencia política. Yo lo explico fácil siempre con mis alumnos en el salón, en opinión pública. Digo, levanten la mano cuántos aquí han votado, por ejemplo, a Keiko Fujimori, ¿no? Nadie levanta la mano, ¿no? Yo digo, saco mis encuestas, digo, según el resultado de la última elección en Piura, más o menos tendríamos que entender que si aquí hemos obtenido todo porcentaje, aquí por lo menos hay 15. ¿No? Yo conozco a 5 y no se preocupen que yo sé que no van a levantar la mano. ¿Por qué? Porque como hay corrección política, es un voto que irá en secreto pero no lo manifiesta. Bueno, hay candidatos que entiendo que tengan un voto escondido, probablemente sí que podremos explicar ese comportamiento, pero lo cierto es que lo cierto es que aunque podríamos nosotros entender que ha habido candidatos con voto oculto, no podemos dar respuesta a la desaparición de los que iban adelante. Entonces, ¿cuáles son esas dudas razonables? Yo quiero hablarles, ¿no?, de justamente cómo está nuestro proceso de fiscalización. Conversábamos antes de empezar este conversatorio y lo siguiente, lo voy a decir con contundencia: al día de hoy el Jurado Nacional de Elecciones no tiene las herramientas suficientes
para saber si es que las empresas encuestadoras han hecho bien su trabajo. ¿Por qué? Porque lo más relevante a nivel de fiscalización es saber dónde se han hecho las encuestas. Si yo quisiera hacer una encuesta de lo que pasa en Piura, tengo que distribuir encuestadores en toda la provincia de la región. Y yo puedo decirle a un encuestador, mira, según el cálculo estadístico, tiene que hacer 50 encuestas en Paita, ¿no? Además, tiene que seguir determinada distribución, tantas en Paita alta, tantas en Paita baja, tantas en la zona de puerto. Mi encuestador, una vez que llega a Paita, ¿no?, empieza a oler, ¿no?, el olor a mar, la brisa marina de la mora, coge un colectivo y se va a Colán, pasa en Colán todo el día, se come su buen ceviche, llega a las 5 de la tarde y tiene que hacer 50 encuestas. Dice, estas encuestas las lleno yo, porque entre ir a Paita baja, alta, irme hacia la zona del puerto, no alcanzo. Y me entrega las 50 encuestas. ¿Cómo hago yo para saber si realmente ha hecho las encuestas en los sitios donde tiene que hacerlas? Pues el único modo de compararlos, de poderlo comprobar, es que me entrega la relación de personas, ¿no?, que han sido entrevistadas, y yo tengo que supervisar si realmente pertenecen a Paita alta y pertenecen a Paita baja. Pues el Jurado Nacional de Elecciones no tiene cómo saber si las empresas encuestadoras han hecho las encuestas en la zona donde dicen que han hecho las encuestas. ¿Por qué? Porque no se puede entregar una base de datos de personas que han sido encuestadas. Esto ocurrió en el año 2011, hubo un intento de modificatoria. El Jurado Nacional de Elecciones pidió justamente esta información y fundamentalmente los grupos de empresas encuestadoras dijeron que no podían entregar esta información porque era, primero, vulneraba el anonimato de la respuesta de los funcionarios, era uno de los argumentos que se usó, y el otro argumento era que se vulneraba lo que es los datos personales. Ambos argumentos me parece que son falaces por lo siguiente, y yo se lo pregunto a ustedes, ustedes se contestarán, ¿no? ¿Qué institución tiene ya los datos de nuestros nombres y nuestro DNI? El Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE. Por lo tanto, si las empresas encuestadoras van a entregar esos datos a esas instituciones, ¿qué vulneración a la privacidad puede haber si esas instituciones ya los tienen? O sea, ¿se dan cuenta? Ese argumento es, no, yo no puedo, según la ley de protección de datos personales, yo no puedo entregar esos datos a un tercero. Sí, pero resulta que la institución que los va a recibir ya los tiene, número uno. Y número dos, resulta que la misma ley de protección de datos personales establece dos principios, que son los principios de anonimización y disociación, que es lo importante de un estudio, ¿no?, de opinión pública, no es qué has contestado tú, sino si es que se te ha hecho el estudio. Yo les hago una pregunta, estos principios vienen del mundo de la medicina. ¿Nosotros tenemos derecho a saber quién tiene cáncer y quién no tiene cáncer? No. Sin embargo, sí sabemos y sí podemos saber cuánto ha aumentado el cáncer en la región o cuánto depende del cáncer. Si nosotros tenemos acceso a esos datos para el diseño de políticas públicas, quiere decir que el dato existe con independencia del conocimiento de quién es el paciente. Esos principios que funcionan en la medicina se han trasladado al reglamento y a la ley de protección de datos personales y están justamente pensados para poder hacer investigación. ¿Qué es lo que ocurre? Que en este momento el proceso de verificación de dónde se han hecho las encuestas no lo puede hacer. El Jurado Nacional de Elecciones no lo puede hacer. ¿Cuándo empezó la fiscalización de las encuestas en el Perú? En el año 2001. En el año 2001, con el presidente Martín Paniagua, aparece el primer reglamento, y del año 2001 hasta el año 2026, que estamos ahora, tenemos 10 reglamentos. 2001, 2005, 2010, 2011, modificatoria del 2011, volviendo a 2010, 2014, 2020 se introduce la posibilidad de hacer encuestas por teléfono, luego en 2020 hemos tenido una modificatoria en marzo de 2025 y la última modificatoria ha sido el 30 de diciembre del año 2025. Nadie nos hemos enterado, pues estábamos ya celebrando la Navidad y preparando para el Año Nuevo. Y lo que aparece en estos documentos, conforme han ido avanzando los años, es que se incorporan procedimientos de fiscalización
a la base de datos. Pero la base de datos no son bases de datos donde estén los nombres de las personas que han sido encuestadas, sino que son bases de datos donde está simplemente la codificación. Y lo que el jurado hace es fundamentalmente validar que exista coherencia dentro del procedimiento que se ha presentado al Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Y lo último que se ha incorporado en la última modificatoria es que a partir de las elecciones regionales y municipales, el jurado va a poner una especie de tabloide donde va a mencionar cuáles son las empresas sancionadas. Pero hasta el día de hoy vemos que no existe un proceso de fiscalización que nos lleve a nosotros a poder estar seguros de lo que está pasando en las encuestas de opinión es realmente lo que está pasando en la percepción social, ¿no? Luego en las preguntas seguro que podemos hablar sobre las consecuencias de esta deficiencia que tanto puede llevarnos a alterar el proceso electoral. Lo que se conoce es que la conversación de las encuestas influye muchísimo en una sociedad que no está interesada por temas políticos. Nuestra sociedad es una sociedad que no está interesada por la política, es una sociedad que vive en una constante erosión institucional. Los informes internacionales como The Economics nos ubican como en una situación de democracia defectuosa, y dice que estamos muy poco hacia una democracia con tintes de autoritarismo, y por lo tanto pensar en mejorar los procesos de fiscalización de estos termómetros sociales pues me parece un imperativo, ¿no? Yo les dejo para terminar algunas recomendaciones que nos tienen que ayudar dentro de esta limitación, ¿no?, en la fiscalización que les he mencionado, a cómo contrarrestar algunos efectos también de una serie de encuestas que no solamente aparecen en medios nacionales, sino en medios digitales. Ustedes empezarán a ver que aparecen encuestas por todo lado mostrándonos quiénes son los que pueden ganar, ¿no? Y un escenario donde hay 36 candidatos presidenciales, ¿no?, e innumerables candidatos al Senado, ¿no?, y el Parlamento en general, ¿no? Hay una lucha por aparecer dentro de esa ventana de los elegibles, ¿no? Y las empresas encuestadoras en general pues son las instituciones que dan esa ventana, ¿no? Primero, verificar, ¿no?, si es que hay un registro en el Jurado Nacional de Elecciones, las empresas encuestadoras, analizar las preguntas, revisar la ficha técnica, me parece que es importante. Podemos hacerlo solos, podemos apoyarnos en una persona que conozca sobre estadística, cuestionar los cambios de tendencia justificados, me parece que es importante que hagamos estos, y por supuesto desde la palestra de los medios de comunicación insistir al Jurado Nacional de Elecciones en la mejora de los procesos de fiscalización de estos importantes termómetros sociales para la democracia. Muchas gracias.